va disminuyendo y a tiempos prolongados se distorsiona. Entonces, ¿esto qué me representa? La concentración de enzima. Al principio disminuye porque forma parte del complejo enzima-sustrato, pero la enzima se regenera y se hace constante. Y, por último, la concentración del complejo enzima-sustrato, que al final se distorsiona a mayor tiempo. Entonces, acá tenemos complejo enzima-sustrato. Punto. Y se dieron cuenta Michaelis y Menten que su modelo, que está basado en esto, solamente funciona en tiempos cortos o breves. Acá. Vale. Donde prácticamente el complejo enzima-sustrato se hace constante. En segundo lugar, ¿qué hicieron Michaelis y Menten? Definieron lo que es velocidad. ¿Y cómo lo definen? Estudiando precisamente la formación del producto a través del tiempo. Y acá la tenemos como formación del producto. Y experimentalmente vieron que con una determinada concentración de enzima teníamos esta curva y la otra concentración de enzima esta otra, o una inflexión. ¿Por qué la inflexión? Conforme transcurre el tiempo, va a llegar un momento en que el sustrato se agota, se consume y ¿habrá formación de producto? No. ¿Por qué la señorita se sienta ahí atrás? Venga, siéntese acá adelante. Aquí. No, te pongas nerviosa. Será todo. Por eso es infección, porque llega un momento en que el sustrato se consume y ya no hay formación de producto. ¿Estás entendiendo? Ya. ¿Y tú que eres el referente de la academia? Verá. Yo he visto una propaganda. Me quedas referente de la academia Torre. Yo creo que es simple. Pero ustedes ven prácticamente que hay una recta que tiene el comportamiento de la reacción en una reacción de poder o de economía. Entonces, ¿qué sucede? Matemáticamente yo puedo tomar esta parte de la gráfica. ¿Y qué hago? Le saco la pendiente. Y la pendiente, si ustedes lo conocen, por tangente del ángulo alfa, es igual a qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O M es igual a Y2 menos Y1 X2 menos X1. Cualquiera de los dos. Estamos hablando precisamente de trigonometría y de geometría analítica. Fácil. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es Y2 menos Y1. Miren acá. Qué fácil que es esto.
Yo recuerdo cuando fui estudiante, ingresé a la universidad en 1966 y se introdujeron las matemáticas superiores en la universidad. Porque antes las matemáticas en los centros educativos solamente eran álgebra, aritmética y geometría y trigonometría, nada más. Y después introducen lo que es geometría analítica, lo que es límites, cálculo integral y cálculo diferencial, teoría de conjuntos. Y recién nosotros conocimos teoría de conjuntos en esa oportunidad. Y era complicado para nosotros, pues. ¿Por qué? Porque en primer lugar no había profesores especialistas en matemáticas. ¿A quiénes tomaron como profesores? A los ingenieros, a los arquitectos. Y para nosotros esos cursos era chino, idioma chino. Teníamos que aprender los ejercicios de memoria. Y salieron los famosos libritos rusos. Habla de la vir. Mi gente, el famoso lema, que todavía sigue vigente. Mucha gente sufrió. Teoría de conjuntos recién le hemos llevado a la universidad. En cambio ustedes lo llevan ahora en primaria. En realidad también. ¿Y saben qué cosa es una ecuación diferencial? Y en los países desarrollados, ¿qué hacen? ¿Cómo enseñan las matemáticas? A un niñito que está en los primeros años de secundaria, agarra, mira, le dice, tengo que caer una manzana. Y la hacen caer. ¿Por qué cae la manzana? Por la gravedad. Entonces ya sabe ese chico qué cosa es la gravedad. Y en segundo lugar, le aplican una derivada y él puede determinar la velocidad de esa manzana en un determinado tiempo. Si tú les enseñas a los chicos las matemáticas así, con hechos de vida, aprende y no se olvida. Yo lo poco que sé de matemáticas lo he aprendido precisamente con la aplicación de mis conocimientos en el ejercicio profesional. Y cuando uno aprende algo, nunca se olvida. Ustedes lo ven que es fácil, es fácil, es fácil. Pero sin embargo esas cosas nos las enseñaban sin aplicaciones, olvídense, era pues abstracto todo. Y mucha gente desertó de la universidad por las benditas matemáticas. ¿Sí? Y las matemáticas no son difíciles. ¿Dónde yo aprendí algo de matemáticas? Cuando entré a posgrado. Ahí les decían, los exceptos no es difícil, el cateto es y2 menos y1. ¿Y el cateto de hacer de qué es? X2 menos X2 menos X1. Tengo que restar pues a X2, tengo que hacer X1. Y esa es la famosa pendiente de la recta. Y si ustedes hacen un análisis, ¿qué cosa es el cateto opuesto? Formación de producto. ¿Y qué cosa es el cateto adyacente? Tiempo. Y ellos definen lo que es la velocidad de una reacción catalizada por enzima, es igual a la concentración de producto que se forma en un determinado tiempo. Y cuando algo cambia, ¿qué hago? Le aplico una derivada. Y esto va a ser igual acá. ¿A qué? Derivada de la concentración de producto partido la derivada del tiempo. Punto. Y eso es la velocidad. En otras palabras, la formación de producto a través de un determinado tiempo. ¿Qué unidades se utilizan? Bueno, como se trata de una reacción química, se utilizan micromoles o nanomoles. por segundo. ¿Y en qué tiempo? Se utiliza el segundo o se utiliza el minuto, pero el segundo es demasiado corto, se utiliza el minuto. Entonces ya saben qué cosa es, si depende lo que es velocidad. Por su formación de producto en un determinado tiempo de la velocidad de una reacción catalizada por un enzima. Y también en química es lo mismo. ¿Qué más?
Entonces ya tienen definido lo que es. El modelo solamente funciona en tiempos cortos o breves y algo también que establece. Miren, a pequeños tiempos o cortos, la formación de producto es tan pequeñita que ellos lo consideran cero. Yo estoy hablando de la cantidad de producto que se forma en tiempos cortos es tan pequeña que la reacción en sentido contrario de la cuarta reacción no se lleva a cabo. Y hacen un reajuste al modelo, eliminan la cuarta reacción, y ese es el modelo. Por lo tanto, acá yo elimino la cuarta reacción. En segundo lugar, este modelo tiene un estado de equilibrio que le dan el nombre de estado estacionario. ¿Qué cosa es un estado estacionario o estado de equilibrio? Es aquel momento en que lo que ingresa es igual a lo que sale. Lo que se forma es igual a lo que desaparece. El equilibrio de la reacción, ¿qué es? Es precisamente el momento en que la velocidad de la reacción de ida es igual a la velocidad de la reacción de regreso. ¿Y qué pasa? La concentración de reaccionantes y de resultantes se hacen constantes. Punto. Para que entiendas, no tengas problemas. Tú tienes una piscina. La cantidad de agua que ingresa a la piscina es igual a la cantidad de agua que desagua. Eso es equilibrio. Y establecen su estado estacionario y dicen que la concentración del complejo enzima sustrato que se hace constante. Y esto es producto de qué? Que la velocidad de la reacción de ida es igual a la velocidad de la reacción de regreso. B2 es igual a B1 es igual a B2 y a B3. ¿Por qué? A ver, entendamos. Complejo enzima sustrato es importantísimo. ¿Por qué? Porque me genera la formación de producto. Y la velocidad de toda reacción depende de complejo enzima sustrato. Y aquí analizan que el estado estacionario es aquel estado en donde el complejo enzima sustrato se hace constante. ¿Y cuáles son las reacciones que generan el complejo enzima sustrato? La reacción 1, por lo tanto la velocidad de formación de este compuesto depende de la primera reacción. En segundo lugar, ¿quién desaparece el complejo enzima sustrato? La velocidad de la reacción 2 y la velocidad de la reacción 3. Ese es el equilibrio. ¿Entendieron? ¿Y qué más? Definen lo que es velocidad, ya dijimos, y le dan el nombre de velocidad inicial. Entonces, ¿qué cosa es velocidad inicial para aplicar ese lente? Es cualquier velocidad. Y si es cualquier velocidad, es proporcional a la concentración del complejo enzima. ¿Por qué? Porque velocidad es formación del producto en un determinado tiempo. ¿Y de qué depende la formación del producto? Del complejo enzima sustrato y de la reacción 3. ¿Sí? Por lo tanto, toda proporcionalidad yo la transformo en una igual. ¿Y a qué será igual esto? Velocidad será igual a K3 por el complejo enzima. Listo. Ya tengo mi ecuación que me representa a mí lo que es una velocidad. ¿Qué nombre le dan? Velocidad inicial. En algunos textos le dan el nombre de V sub 0. ¿Y qué más? También establecen lo siguiente. Requiere una velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la enzima se caracteriza porque se encuentra en pequeñas concentraciones. A ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene una fábrica de camisas. Abre su fábrica de camisas. ¿Cuál es la materia prima? Tela, botones, hilo.
que vendría a reemplazar ¿a quién? A representarme al sustrato. ¿Y cuál es el producto? Las camisas. Pero usted necesita costureras. Ya, compra sus máquinas, vamos a suponer que tiene 5 costureras. ¿A quién me representan las costureras? A las enzimas. Punto. Y el complejo enzima sustrato viene a ser representado por las costureras que están trabajando. ¿Está claro? Usted hace su marketing y abre su fábrica. En el primer día vienen los clientes y le piden una docena de camisas. Usted le da el material para que las costureras confeccionen la docena de camisas y lo hace. Ah, pero me estaba olvidando que cada costurera tiene la capacidad de generar o confeccionar 5 camisas al día. 5. Tienen 5 costureras. Por lo tanto, ¿cuál es la capacidad máxima de su fábrica? 25. Pues el primer día viene un cliente y le dice, quiero una docena de camisas. Usted al final del día le cumplió. Usted le proporcionó la cantidad de materia prima a las costureras y las costureras cumplieron. Segundo día, quiero que me hagan, viene otro cliente, quiero 2 docenas de camisas. Le da el material a las costureras y al final de la jornada se cumplió. Con el contrato. Después, al tercer día viene, quiero que me hagan 4 docenas de camisas. ¿Qué sucede? No va a poder. No va a poder. Va a tener que utilizar otro día. Quiere decir que la fábrica se ha saturado. ¿Está claro? Pero aquí tenemos 2 cosas. Conforme vamos aumentando la materia prima, tenemos mayor producción de camisas. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que se satura. ¿Está claro? Y por lo tanto hay una producción máxima, que aquí le dan el nombre de velocidad máxima. Le dan el nombre de velocidad máxima. Y como toda velocidad va a depender del paso 3, K3, será proporcional a K3. ¿De acuerdo? Va a depender de K3. Y por lo tanto yo establezco que la velocidad máxima debe ser igual a K3 y va a depender de la concentración de enzima total. ¿Sí? Que viene a representarme ¿qué? A las costureras. ¿Cómo puedes aumentar la producción de tu fábrica? Aumentando costureras. ¿Sí? ¿Y qué te representan las costureras? Las enzimas. Por lo tanto, la velocidad máxima depende de la cantidad de enzima. ¿Está clarito? Hasta acá todo va bajo control. Y basado en todo esto, Michaelis y Mendel desarrollan su modelo matemático. Y parten del estado estacionario. A ver, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, la velocidad de la reacción 1 es proporcional a la concentración de sustrato y la concentración de enzima. Estoy basando en el principio de acción de masas. Y esta proporcionalidad la transformo en un igualdad. B1 será igual a K1 por la concentración de sustrato por la concentración de enzima. B2 será proporcional a la concentración del complejo enzima sustrato. Y B2 será igual a K2 como el complejo enzima sustrato. B3 será proporcional a ¿qué? Al complejo enzima sustrato. Por lo tanto, B3, proporcional. Y acá B3 será igual a K3 por complejo enzima sustrato. Listo, ya tengo la representación de las 3 velocidades. De B1,
B2 y B3. Y ahora planteo mi estado estacionario. Por lo tanto, sería concentración de sustrato por la concentración de enzima. K1 es igual a K2 por el complejo enzima-sustrato más K3 por el complejo enzima-sustrato. Ya tengo acá mi estado estacionario. ¿Sí? Nadie tiene ningún problema. ¿Está claro? ¿Cuál es tu duda? Ahora. No hay dudas. ¿Qué pueden hacer matemáticamente acá? ¿Cómo se llama esto? Factor. Estamos factorizando. De acuerdo. Y en segundo lugar, una de las características de las enzimas es que se requieren en muy pequeñas cantidades. Vamos a suponer que yo tengo 10 moléculas de enzima, nada más que 10. Pero ¿cuántas tengo de sustrato? Miles de millones. De tal manera que si yo tengo 10 moléculas de enzima, vamos a suponer que de las 10 se forman 3 complejos enzima-sustrato. Entonces, yo no puedo decir que hay 10 moléculas de complejo enzima-sustrato. No. ¿Cuál es lo correcto? Que yo diga que solamente tengo 3. ¿Y de dónde sale ese 3? Se transforma acá, por lo tanto, la concentración de enzima libre será igual a ¿qué? A la concentración de enzima total menos la concentración del complejo enzima-sustrato, que equivale a decir la concentración de enzima libre, por el ejemplo, es igual a 10 menos 3. Y lo correcto, entonces, la concentración de enzima es igual a 7. Eso es lo correcto, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo que hacer un ajuste, pues. ¿Y qué diría? Que aquí mi complejo enzima-sustrato, mi concentración de enzima, va a ser igual a la concentración de enzima total menos lo que se encuentra como complejo enzima-sustrato. ¿Qué es lo que toca? El que dice ¿qué haces ahí, escudito ahí atrás? Ven para acá adelante. Ven para acá. Y tengo que precisamente corregir eso. Y acá voy a tener concentración de enzima total menos lo que se encuentra con el complejo enzima. ¿Solo por aquí? Muy adelante, no, no sé si esto no. Es igual complejo enzima-sustrato más K2 más K3.
Ya está, mi ecuación. Pero luego relacionan las tres constantes. Yo voy a tener esto. Concentración de enzima total. Es igual complejo enzima sustrato multiplicado por 2 acá 3 dividido en K1. ¿Qué hicieron ellos? Han relacionado las tres constantes. Esta constante K1 pasó a dividir a las otras constantes. Y luego, la velocidad inicial depende del complejo enzima sustrato. Entonces, ¿qué hace Michaelis y Menten? Tratan de encontrar matemáticamente a qué es igual el complejo enzima sustrato. Entonces, el complejo enzima sustrato, pero acá hay dos complejos enzima sustratos. En primer lugar, tengo que resolver este sustrato aquí por la multiplicación de enzima total menos el sustrato multiplicado por el complejo enzima sustrato. Perdón. Y reemplazan por KM. Entonces yo tengo acá concentración de sustrato, concentración de enzima total, menos sustrato, pero enzima sustrato, y lo divido por complejo enzima sustrato y aquí me da solamente K. M. Pero acá tengo dos sustratos, complejo enzima sustrato. ¿Qué hago yo? Un artificio matemático. Lo que hago es simplemente concentración del sustrato por la concentración de enzima total partido complejo enzima sustrato menos concentración del sustrato por la concentración de enzima total dividido complejo enzima sustrato. ¿Qué he hecho acá yo? Lo contrario a lo que es con un denominador. ¿Y qué ocurre? Elimino esto. Y es igual a de acá. Bien. Y luego aquí, concentración de enzima total por concentración de sustrato. Ahora la concentración de enzima sustrato es igual a KM más la concentración de sustrato. Y ahora sí puedo despejar. Acá es la concentración. Igual aquí. Concentración enzima total enzima sobre Más concentración de sustrato. Ya tengo entonces
y luego lo reemplazo acá. Y tendré entonces que velocidad inicial es igual. Acá 3. Por la concentración de enzima total, por la concentración del sustrato, partido. M la concentración del sustrato. Pero ¿a qué es igual la velocidad máxima? Y tengo mi ecuación al final. Donde la velocidad inicial es igual a velocidad máxima multiplicado por la concentración del sustrato dividido la Km más la concentración del sustrato. Y tengo mi famosa ecuación de Michaelis. Esta ecuación es equivalente a esto. Y es igual a Bx partido A más X. Matemáticamente hablando, ¿de quién es esta ecuación? A ver si se acuerdan. De hipérbola. De hipérbola. Y ahora vamos a ver la representación. Esto no me interesa que se aprenda, pero el único objetivo es cómo lo derivan. Y al final hace un reajuste sobre la concentración de enzima libre. En segundo lugar, juntan las tres constantes y la representan por Km. Hoy en día Km es la constante de Michaelis-Menten. Y en tercer lugar, me permite obtener una ecuación donde dice cualquier velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato partido la Km más la concentración de sustrato. Si esto lo llevo a un sistema de coordenadas, porque toda ecuación tiene una representación gráfica, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. Mi sistema en coordenadas. Y acá está la ecuación. En vez de Y, ¿qué coloco? Velocidad inicial. Y en vez de X, ¿qué coloco? Concentración de sustrato. Y se va a obtener precisamente una gráfica de este tipo. Es una hipérbola con una asíntota que tiene un límite que tiende hacia el infinito, que pasa por el origen de las abscisas. ¿Y qué cosa es velocidad máxima? Es v. Es este valor. Este es la velocidad máxima. ¿Y qué cosa es la Km? Es en donde el punto corta al eje de las abscisas. Y miren, aquí puedo yo interpretar eso. Yo tengo esta velocidad y le va a corresponder una concentración de sustrato. Tengo esta otra velocidad y le va a corresponder
esta concentración de sustrato. Si yo tomo la mitad de la velocidad máxima, que lo voy a hacer utilizando mi ecuación, esta ecuación. Y al final voy a obtener una concentración de sustrato que se conoce con el nombre de KM. Esto es la KM. ¿Qué cosa es entonces la KM? La concentración de sustrato con la que se logra alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Eso es la KM. Concentración de sustrato, por lo que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Matemáticamente es fácil de entender. Si yo tengo aquí que la KM es igual a la concentración del sustrato con la que se logra alcanzar la mitad de la velocidad máxima, entonces aquí yo puedo utilizar la ecuación velocidad inicial es igual a la velocidad máxima partido 2 Entonces, si yo tomo la concentración del sustrato igual a la KM, miren lo que va a pasar. Yo demuestro que la velocidad inicial es igual. ¿Qué sucede acá? Pues ahora vamos a tener velocidad máxima por la KM partido 2KM. Si yo elimino la KM, ¿qué tendré? Que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima partido 2. O ustedes pueden directamente también utilizar acá, velocidad inicial es igual al inverso de la medio de la velocidad máxima. Y se demuestra matemáticamente. ¿Qué lo pueden hacer? Reemplazan velocidad inicial en medio de la velocidad máxima. Y al final desarrollan todo y les va a quedar que la concentración de sustrato que genera la mitad de la velocidad máxima es la que hay. Este es nuestro modelo matemático. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, definan eso. Es importante la KM. A ver. ¿Cómo defino la KM? Concentración de sustrato con la que se logra alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esa KM, yo veo que esto es asintótico y lo voy a demostrar porque es una asíntota. Porque yo puedo utilizar concentraciones de sustrato en base a KM. ¿Qué cosa es la KM? Concentración de sustrato. Entonces, matemáticamente puedo hacer esto. No creo que tengan dudas de la deducción matemática, solamente quiero que recuerden esas dos cosas. ¿Cómo se alcanza el equilibrio? ¿Qué es esto? Se hace un reajuste sobre la concentración de enzima libre porque se encuentra en muy pequeñas cantidades. Y en segundo lugar,
¿Qué hacemos? Despejamos concentración de complejo enzima sustrato y lo reemplazamos acá. Y al final vemos precisamente aquí reemplazamos K3 con la concentración de enzima total, que es velocidad máxima, y tenemos nuestra famosa ecuación de Michaelis. Vamos a suponer que hay una enzima que tiene dos sustratos. La enzima actúa sobre el sustrato A y actúa sobre el sustrato B. Cuando hacemos la cinética de la enzima con el sustrato A, yo obtengo esta gráfica. Y cuando hacemos la cinética de la enzima con el sustrato B, vamos a tener esta otra gráfica. Como es la misma enzima, la velocidad máxima va a ser la misma. Entonces, con el sustrato. Yo pregunto, analizando ambas gráficas, yo quiero que me digan con cuál de los dos sustratos, con cuál de los dos sustratos la enzima es más activa. Esta es la gráfica con el sustrato A y esta es la gráfica con el sustrato B. Simple. Yo miro mi gráfica acá. Y yo inmediatamente digo que la enzima actúa mejor con el sustrato A. ¿Por qué? Porque con el sustrato A trata de alcanzar más rápidamente la velocidad. En cambio, con el sustrato B, necesito mayor concentración de sustrato B para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Miren, con el sustrato A, la enzima alcanza más rápidamente su velocidad máxima que con el sustrato B. Pero no hay necesidad de llegar a ese análisis. Yo puedo utilizar los KM. ¿Esta KM de quién es? Inmediatamente ustedes me dirán, esta KM es del sustrato A. ¿Sí? Del sustrato A. Y la KM del sustrato B vendría a ser esta. Necesito más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, ¿esto qué sería? La KM del sustrato. Otra forma de analizar es esta. Miren, chicos, yo con esta concentración de sustrato A alcanzo esta velocidad. Pero con la misma concentración de sustrato B alcanzo una velocidad mucho menor, que vendría a ser esta. Y concluyo de que la enzima es más activa con el sustrato A que con el sustrato B. ¿Entendiste? Sí. Entonces yo puedo analizar de esta manera. Puedo analizar en relación a la velocidad máxima o puedo analizar en relación al valor de la KM. Y eso es lo que quiero que entiendan. Que si yo conozco la KM de una enzima que actúa sobre varios sustratos, yo puedo predecir la enzima con qué sustrato actúa mejor. ¿Está claro? ¿Con qué sustrato tiene mayor afinidad? ¿Con qué sustrato alcanza mayor velocidad? ¿Y aquí qué estamos viendo? Ah, la relación está invertida. A mayor KM, menor actividad. Y a menor KM, mayor actividad. Y eso es lo que quiero que se metan bien en la cabeza. Que la KM es un valor matemático constante, que no es frío, pero yo lo puedo utilizar para predecir la actividad, la velocidad de la reacción catalizada por una enzima con un determinado sustrato. Entonces, concluyo, a menor KM, ¿cómo es la actividad de la enzima? Mayor. Y a mayor KM la actividad de la enzima es menor. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver precisamente el caso de la glucosa. La glucosa en el torrente sanguíneo es utilizada por los tejidos
a través de una reacción catalizada por las enzimas. Esta es la reacción. Si ya la conocen ustedes. Esta es la glucosa. Reacciona con el ADP, perdón, y me da como resultado glucosa 6-fosfato. Más ADP. ¿Qué pasó? El ATP se cambió en H2PO3. El grupo fosfato ha sido insertado en el carbono 6. ¿Y qué tengo como resultado? Aquí lo que tengo como resultado es la glucosa 6-fosfato. Dice la glucosa. Listo. Y esta reacción es catalizada por dos enzimas. Uno, hexoquinasa y glucoquinasa. La glucoquinasa es una enzima muy importante, pero cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan. Oh, qué bueno. Convéncelo de correr. Ya. Esto voy a ver precisamente el grado de actividad y afinidad que tiene estas enzimas por la glucosa, que es el sustrato. Y resulta que la KM de la hexoquinasa es 2 por 10 a la menos 6 molar, y la KM de la glucoquinasa es 3 por 10 a la menos 2 molar. Yo pregunto, ¿con cuál de las dos enzimas, o perdón, cuál de las dos enzimas es más activa con la glucosa? ¿La ESO? Porque su KM es menor. Con mucha menor concentración de glucosa alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y les voy a dejar como tarea lo siguiente: que ustedes me calculen la velocidad de la reacción, que vendría a ser la velocidad inicial, con la concentración de glucosa en ayuno. Ustedes saben que los valores normales de la glucosa en ayuno, ¿cuáles son? Eso les ha enseñado el CERCUA. ¿Te acuerdas? 70 a 110.
miligramos por cada 100 mililitros. Exacto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá para calcular nosotros la velocidad? ¿Qué velocidad? Yo necesito conocer la velocidad máxima. ¿Sí? ¿De qué concentración de sustrato? Km. Conozco el Km y voy a determinar la velocidad inicial. La velocidad máxima para mí tiene un valor constante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer es determinar la concentración del sustrato. ¿Y cómo se determina la concentración del sustrato? ¿En molar o milimolar? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar esta concentración. Está acá. En molar. ¿Cuántos gramos tiene el mol de glucosa? 180 gramos. Pero estos 180 gramos en una solución monomolar, ¿en qué volumen? En 1 litro, o sea, 1000 mililitros. ¿Y qué tengo yo acá? Acá tengo precisamente la concentración. Actúen con el promedio de 100 miligramos. Vamos a trabajar con 1000, con 100, perdón. La cantidad de glucosa es 100 miligramos por cada 100 mililitros. En gramos, ¿cuánto sería esto? 0.1. En 1000 mililitros. En 1 litro, ¿cuánto habrá? 1 gramo. Y yo puedo determinar la molaridad de la glucosa, ¿o no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo 1 gramo en 1000 mililitros. Entonces, 180 gramos me va a dar una concentración monomolar. ¿Sí? Una concentración monomolar. ¿Qué molaridad tendrá? Si tiene 1 gramo. Pregunten. 0,005. ¿Cuánto sale? 0,005. 0,00. En milimolar sería 5 puntos. Es lo que sacó su compañero. El decimal anterior está por encima de 5. Sí. ¿O es menor? Para redondear. 0,005. Al final ustedes pueden hacer eso. Entonces, esa es la molaridad, ¿sí? Pueden trabajar molar o milimolar. ¿Cuánto sería un milimolar? 0,5. Que corren acá 3 cifras y vendría a ser 0.55 milimolar. Y esa es la concentración. Ya conocen la concentración de sustrato. La velocidad máxima la consideran igual y la Km. El valor 2 por 10 a la velocidad molar y 3 por 10 a la menos 2 molar. Ya está.
y acá y determina la velocidad. Calcúlalo rápido. El profesor me ha venido a reclamar porque él es que se llama el área de deportes. Es el profesor que van a tener de histología. Estoy jalándole las orejas y le digo, ¿cómo se te ocurre tomar eso en el cepo? Hay preguntas del CEPU donde les dicen qué tipo de colágeno interviene en el hueso y interviene en otros tejidos. Está loco, eso se enseña en histología, no en el CEPU. ¿Cuánto sale? ¿Se ve KM de la gluco o Velocidad máxima Del exquinasa. multiplicado por 0, ¿Ya? ¿El acetón? Sí. 0. de ningún lado. Tienen que estar en las mismas unidades. .55 por 10 elevado a la menos 4 molar. Y abajo la km es 2 por 10 a la menos 6 molar más 5.55 por 10 elevado a la menos 4 molar. ¿Cuánto les da? La velocidad inicial les va a dar en relación a la velocidad máxima. ¿Cuánto te da? Sumen esto pues, transformen los dos a 10 a la menos 6, ¿cuánto vendría esto? 555. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Habla. ¿Para qué tienes el celular? Ya lo saqué. 0,9964. 0,69. No, 0,99. ¿El porcentaje? En porcentaje, 99%. No saca un valor absoluto, no sé, pero no estoy dando acá el porcentaje, 99.4 de la velocidad máxima. Casi está alcanzando la velocidad máxima. ¿Sí? Y ahora lo mismo pues con la otra enzima, la glucoquinasa. Y van a darse cuenta que la velocidad de la reacción es mucho menos. ¿Qué te está demorando tanto? Nos hacemos problema precisamente por estas fracciones, pero entonces, igual en todas las fracciones, acá sería 555 por 10 a la menos 6. 555 por 10 a la menos 6. Y eso le va a dar un valor de 0.
99,94 de la velocidad máxima. Este es el valor absoluto, el valor porcentual, ¿cuánto debería ser? 99,4% de la velocidad máxima. ¿Entendiste? Entonces es cuestión de cálculo. ¿Cuánto será de la otra? Y esa tareita quiero que la tengan para la próxima clase. Todos, ¿eh? ¿Cuánto te da? Porque los resultados para mí es importante para la interpretación. Eh, 1,8. 1,8%. 0,018. El 18%, papá. 18, no, 1,8. Está bueno. Ese es el problema, es 555,0. Esto es dictamen. ¿La modalidad? ¿Ah? 0,018. Por eso, ahí sí, de hecho. 0,018. 1,8%. En porcentaje, creo que. ¿Cuántos días? Estás sufriendo. ¿Cuánto? 0,018. No sacó bien el valor anterior. Está. Luego compran en su casa y me traen exactamente. Miren, lo que les va a dar es lo siguiente. ¿Y Fernández? Que la exoquinasa a esta concentración de glucosa que es de ayuno, Está que es mal. el nivel más bajo, Con razón. esa exoquinasa tiene una Entonces, actividad que casi es igual a la Sí. velocidad máxima, muy activa. En cambio, cuando ustedes calculen la KM para la otra enzima, van a tener que trabajar con la KM de la glucoquinasa, que es mucho más grande. ¿Qué les va a dar? Les va a dar un porcentaje bajo de la actividad de la enzima en relación a la velocidad máxima. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia? Fácil. Cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿qué sucede? Especialmente en una dieta rica en carbohidratos. ¿Qué ocurre con la glucosa? Comienza a subir. Y esto es detectado por el sistema nervioso central y a través del sistema endocrino se libera la insulina. Pero, ¿qué ocurre? Que la insulina permite la formación de la glucoquinasa a nivel del hígado. ¿Para qué? Para que esa glucosa sea captada por el hígado. Los niveles de glucosa en sangre, ¿qué pasa? Que se están subiendo, comienzan a disminuir. Porque si tú no tienes ese mecanismo, ¿qué pasa con tus niveles de glucosa? Van a quedar elevados. Y eso es un signo de la diabetes. ¿Me entendiste? Entonces la insulina es crucial para que se genere la enzima glucoquinasa. Y en segundo lugar, la glucoquinasa no es importante en ayuno. ¿Cuándo es importante? Cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan. Punto. ¿Entendiste? ¿Pero cuánto exactamente fue? ¿Porcentaje quiero? 1,8. 1,8%. no está mal. Es- No sé qué. no, tal la vez mole- se conoce- Ha calculado bien para mí, ¿no? En otras veces era 18%. No, es que la molecular está mal. ¿Cuál Es, es entonces? El que es se hemos debe ser calculado mal esto. 0,0055. Ahí sale 3,055. Entonces debería ser. Primero sacamos la modalidad. ¿Es difícil sacar la modalidad de la glucosa en sangre? No. 18%. Es 18%. 18%. Entonces, miren la actividad. 99% mientras 18%. La exoquinasa es muy activa en ayuno. Siempre. Pero en cambio la glucoquinasa es poco activa. ¿Por qué?
¿Por qué ella actúa cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan? ¿Y quién determina que la glucoquinasa se forme? La insulina. Y luego la insulina, ¿qué provoca? Que la glucosa sea almacenada en el hígado en forma de glucógeno. No se olviden que el 60% de la glucosa se almacena en el hígado. ¿Entendiste? Entonces, este valor es importante. Y ahora les voy a demostrar antes de irme, porque me ha dicho el profesor que quiere que vayan, porque como él está encargado del área de deportes, primero lo académico, chicos, que les he dicho. Les voy a dejar una tareita para que eso me entreguen en una hojita la próxima clase. A ver. Concentración, normalidad. Que me determine la velocidad de la reacción. Ok. Acá lo podemos hacer para que no tengan tareas. Quiero la velocidad inicial cuando la concentración de sustrato es 1 km, 2 km, 10 km, 100 km. A las 6 km. De aquí tiene un medio de la velocidad 18%. máxima. Vendría a ser el 50% de la velocidad máxima. ¿Sí? 5,5 para que se Si lo 2 km, ustedes van a tener como resultado que, ¿cómo calculan esto? Fácil. Velocidad inicial es igual a velocidad máxima por km partido km. No, concentración de sustrato. Pero concentración de sustrato es igual a la KM. KM más KM. Velocidad inicial es igual a un medio de la velocidad máxima. 50%. De aquí, velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por 2 km. ¿Puedes sacar? Sí. Más KM Gracias. más 2 km. ¿Qué tendrán como resultado? La velocidad inicial es igual a 2/3 de la velocidad máxima. Si es 10 km, velocidad inicial va a ser igual a velocidad máxima por 10 km partido km más 10 km. ¿Y cuánto me dará eso? Si es el porcentaje, ustedes tendrán aquí el 50%. Entonces, el porcentaje vendría a ser 2/3. ¿Cuánto es 2/3? 66.66%. Y tengo 10 km, vamos a tener cerca del 90%. Y si tomamos 100 km, 99%. Y si tomamos 1.000.000 de veces la km, 99.9%. Y si tomamos 10 a las 6, 1.000.000 de veces, vamos a tener 99.9%. ¿Qué pasa? Que conforme aumentamos la concentración de sustrato, nunca vamos a alcanzar el 100% de la velocidad máxima. Por eso la curva es asintótica. Y frente a esa situación han surgido nuevos modelos matemáticos, que yo no los voy a desarrollar ahora. ¿Entendieron? Lo vamos a dejar para el curso de bioquímica. Ahí sí vamos a desarrollar a través del derecho nuestra cinética enzimática y con ejercicios de laboratorio. ¿Qué tan fácil que es esto? Yo le enseño a un niño de primaria, me lo resuelve todos los ejercicios un ratito. ¿Ya?
con esto que estoy demostrando, que la KM es importante, yo puedo mostrarles una serie de enzimas. ¿Y cómo sé la actividad de esa enzima? ¿Con qué parámetro veo? Conociendo la KM. El que tiene la KM alta no tiene muy poca actividad. El que tiene la KM chiquitita, gran actividad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las enzimas van a actuar en diferentes condiciones, porque ya les adelanto, en el ayuno, las condiciones son diferentes después de la alimentación y el metabolismo cambia. Las vías metabólicas cambian, se orientan. Por ejemplo, cuando yo ingiero alimentos, nuestro cuerpo está viviendo la etapa de la abundancia de nutrientes. Entra un chorro de nutrientes a través del tubo digestivo y va hacia los tejidos. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo en los tejidos? Cambia. Y lo que generalmente ocurre es lo siguiente, que todos los tejidos almacenan. ¿No les han enseñado eso en el CEPU? Simple. Y cuando tenemos escasez de nutrientes, que es durante el ayuno, que es la etapa, el intervalo donde no ingerimos alimentos, ¿qué ocurre? El metabolismo cambia. Todo lo que se almacenó ahora comienza a salir. A ver, vamos a poner un ejemplo. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. El cerebro siempre utiliza como fuente de energía la glucosa. ¿Sí? Siempre. Estemos durmiendo, estemos lo que estemos haciendo, siempre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos, especialmente una dieta rica en carbohidratos? Los niveles de glucosa en sangre se elevan. ¿Y qué hace el tejido? O los tejidos almacenan esa glucosa como glucógeno, especialmente en el hígado y en el músculo. Y los niveles de glucosa en sangre que se estaban elevando, baja. Eso en una persona normal. ¿Gracias a quién? A la hormona insulina. ¿Qué ocurre a las 12 horas? Se agotó el glucógeno. ¿De dónde sacan? Perdón, en el ayuno pretemprano comenzamos a sacar la glucosa, los almacenes de glucógeno. Entonces, ¿quién es el aportante de la glucosa al torrente sanguíneo? El hígado. El hígado degrada su glucógeno y aporta glucosa al torrente sanguíneo. Y el cerebro siempre va a tener disponibilidad de glucosa. Porque tú te imaginas, si no tuviese glucosa el cerebro, ¿qué va a pasar? Entras en estado de hipoglicemia, tu cerebro convulsiona y al final muere. ¿Está claro? ¿Y qué ocurre cuando se agotó el glucógeno? Ahí interviene el hígado y el riñón. Comienzan a generar glucosa a través de la gluconeogénesis. Y cuando estamos en ayuno prolongado, 2, 3 días, sigue generándose glucosa por parte del hígado y los riñones. Y comienza a generarse un cuarto combustible que son los cuerpos cetónicos. Y entonces ese cerebro ya no utiliza únicamente glucosa, tiene que verse obligado a utilizar cuerpos cetónicos. Y así podemos nosotros vivir hasta 40 días sin ingerir alimentos. ¿Cómo se llama esto? Homeostasis calórica. ¿Está clarito? Y lo que estamos viendo aquí, cómo nuestras enzimas, que son estas dos que canalizan la misma reacción, que permiten la utilización de la glucosa por parte de los tejidos, tienen diferente actividad durante el ayuno. Una es muy activa y la otra es poco activa, pero sin embargo cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan, se hace importante la glucoquinasa. ¿Está claro? Entonces, la glucoquinasa tiene el 18% de actividad, mientras que la exoquinasa casi el 100% de actividad. ¿Entendieron? Y así las enzimas en diferentes tejidos van cambiando su actividad dependiendo de la situación en que nos encontremos. O sea, el metabolismo cambia, chicos, cambia. Cuando estamos en la alimentación, estamos viviendo
el periodo de las vacas gordas, hay nutrientes por todo lado. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Almacena la glucosa como glucógeno, los ácidos grasos como triglicéridos en el tejido adiposo y los aminoácidos como proteínas. Y cuando estamos en ayuno temprano, esos depósitos comienzan a utilizarse. Estamos en ayuno prolongado, seguimos utilizando los depósitos. Y el hígado y los riñones comienzan a sintetizar glucosa para garantizar que ese cerebro no pare, porque te imaginas lo que te ocurre, vas a morir, pues, simple. Eso se llama homeostasis calórica. Y lo importante es que las enzimas cambian su actividad dependiendo de las condiciones. Por eso es importante conocer las KMs de las enzimas para entender cómo es su actividad durante el ayuno o durante la alimentación. ¿Entendiste? Entonces tienen una tarea, como ya la hemos hecho rápidamente, acá está. ¿Cómo es la actividad? Cuando tomamos 2 km estamos en el 66.6%. Cuando tenemos 10 km estamos en el 99%. Cuando estamos 1000 km o 1.000.000 de km, 99.99%. ¿Y la señorita de dónde aparece? Estaba ayudando a hacer profesional. Ya chicos, vayan a divertirse, diviértanse, pero también no dejen de lado el estudio. Ya yo me pongo de acuerdo con el delegado para fijar la fecha de examen. Voy a averiguar bien hasta cuándo de plazo tenemos nosotros para entregar las notas. Todo depende de ello. ¿Por qué? Porque estos señores que dirigen la universidad, ¿qué clases? Me suspenden clases cuando les da la gana. Y después no nos alargan el plazo para entregar las notas hasta para terminar precisamente los cursos. ¿Entendiste? Entonces todo debe ir de la mano. Por eso yo siempre he dicho, la programación académica no debe alterarse. ¿Quieres hacer una actividad social, una actividad deportiva? Hazlo en los días donde no hay clases. ¿Cuáles son los días que no hay clases? Sábado y domingo.